Si no fuera mucho pedir que apagaran el ventilador, por favor. Gracias. Les tengo una invitación para hoy. Les invito para que vayamos al aposento alto a la noche cuando el Señor fue entregado, para escuchar algunas de las palabras que Él dijo a los suyos esa noche, poco antes de que fueran al huerto de Getsemaní, donde Él iba a agonizar y donde después el traidor le entregaría para que fuera crucificado. Vamos al Evangelio según Juan, al capítulo 14. Evangelio según Juan, capítulo 14. Damos la bienvenida nuevamente a todos, confiando que la palabra del Señor sea de bendición para cada uno de los que aquí estamos. Juan capítulo 14, versículo 1. No es que el Señor comience a decir aquí, Él ya viene hablando, pero nosotros vamos a partir en el verso 1. Dice el Señor a los suyos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Leamos todos juntos el verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sigo leyendo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta aquí por el momento la lectura, confiando que ya la lectura esté siendo de bendición para todos en esta mañana tarde, porque llevamos poco tiempo de la tarde. Seguramente les extrañó que todos leyéramos juntos o que repitiéramos juntos el verso 6, porque como la mayoría se recordará, hemos venido mirando aquí en el Evangelio según Juan los distintos momentos cuando el Señor usó el yo soy para hablar de sí mismo. Ya hemos hablado en el capítulo 6, yo soy el pan de vida.
Capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Y ahora nos encontramos con esta triple declaración del Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mientras cantábamos, miraba el pendón. Ahí está el versículo. Y miraba la frase que es lo que representa nuestra congregación legalmente hablando. Iglesia Bíblica, Jesús, camino de vida. Me quedé pensando, faltó el Él. Jesús, el camino de vida. Me llamó la atención, pero es así. Bueno, ¿en qué momento el Señor dijo esta gran declaración? ¿Y a quién se la dijo? En un momento muy especial en la vida de Él y en la vida de sus apóstoles. Si nosotros retrocedemos un poquito aquí al capítulo 13, vamos a encontrar que en este capítulo 13 el Señor ha dado dos mandamientos a los suyos. El primero de ellos en base a un ejemplo práctico cuando Él lavó los pies de sus discípulos. En la primera parte del capítulo 13, y recordaremos que Pedro quería que el Señor le lavara las manos y la cabeza, etc. Y el Señor les dio un mandato allí de que debían lavarse los pies unos a otros, por supuesto no de forma física. Después de eso, estando en la Pascua, el Señor declaró que uno de ellos le iba a entregar. Y aquí miramos en el capítulo 13 y vemos allí que el Señor tomó un pan mojado y se lo entregó a Judas, señal de profundo afecto a alguien muy especial. Judas comió aquel bocado y en el capítulo 13, verso 27 leemos que después del bocado entró Satanás en él. El Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo luego. Y Judas salió, dice el capítulo 13, verso 30, y era ya de noche. Y no solamente era de noche en forma física, sino que era de noche para Judas, en lo espiritual. Porque estaba ahora controlado absolutamente por Satanás. No veo en la Biblia a ningún otro hombre poseído por Satanás, excepto después cuando en el tiempo de la tribulación el dictador mundial también sea poseído por Satanás. Es el único hombre en el Nuevo Testamento y en el Antiguo poseído directamente por Satanás. Hay muchos poseídos en la Biblia ahí que encontramos poseídos por demonios, que son súbditos de Satanás, pero el único poseído por Satanás fue Judas. Ahora bien, cuando él salió, el Señor empezó a hablar con los suyos. Porque Judas, aunque estaba con los suyos, no era del Señor. El Señor esperó que él saliera y empezó a conversar con sus apóstoles verdaderos. Y la conversación del Señor empieza en el capítulo 13, verso 31, sigue aquí en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16, hasta que ellos también en el capítulo 17 oyeron cómo el Señor oró e intercedió por ellos y también intercedió por todos los que aquí somos hijos de Dios. Son capítulos que ojalá los creyentes podamos conocer bien, porque hay mucha enseñanza, hay mucha bendición en estos capítulos. Y cuando el Señor comienza a hablar allí, después que se fue Judas, el Señor les dijo que Él se iba a ir y que ellos no podían ir con Él donde Él iba. Y hay algo interesante para los hermanos que estudian la palabra. Alguien dirá, oiga, pero si todos estudiamos la palabra, no estoy tan seguro. Yo creo que todos leemos la Biblia, ¿no? Los hermanos la leemos, me imagino que la leemos. ¿La estudiamos? Es otra cosa. Pero para los que estudian,
Al comienzo del versículo 33 en el capítulo 13 dice, hijitos, y es la única vez en los evangelios que el Señor se dirige a sus apóstoles como hijitos, con ese cariño especial del Señor, con ese amor especial. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y enseguida en los versos 34 y 35 les da el segundo mandamiento el Señor, el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mandamiento exclusivo para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor les dijo, yo me voy? Ustedes no pueden venir conmigo. Algo ocurrió en el alma de todos aquellos que estaban allí. Y el único que habló, ¿quién creen ustedes que fue? Pedro. Porque en el versículo 36 le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y él le dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y ahí viene Pedro, ¿verdad?, con ese ímpetu que él tenía. Y le dijo, Señor, yo voy a poner mi vida por ti. Y el Señor le dijo, bueno, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Fue el único que habló, los demás no hablaban, pero todos estaban, como dice al comienzo del capítulo 14 donde leímos, estaban turbados. Estaban turbados porque el Señor les dijo, me voy, ustedes no pueden ir conmigo. ¿Y qué pensaban ellos? Vamos a quedar solos. Habían estado 3 años y medio con Él. Y yo creo que para ellos esos 3 años y medio fueron los más preciosos de su vida, cuando el Señor los llamó y los hizo sus apóstoles, los únicos apóstoles verdaderos que existen en la iglesia, porque todos los que se ponen el título de apóstoles son todos falsos, sin excepción. Los únicos apóstoles son estos. Y claro, estaban tristes. Habían aprendido tantas cosas del Señor, habían visto tanto milagro. Ellos mismos habían sido enviados para predicar, incluso hacían milagros, echaban fuera demonios, seguramente resucitaban muertos porque el Señor incluso les dio aquel poder. Y ahora el Señor les dice, me voy, y ustedes no pueden ir conmigo. Se turbaron, se angustiaron. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha estado también turbado o angustiado por algo? Yo creo que todos. Cuando un pariente nuestro está por irse de esta tierra, igual nos turbamos, nos angustiamos. Hay por ahí algunos que dicen que un cristiano, cuando muere un creyente, no tiene que angustiarse ni tiene que llorar porque se fue con el Señor. Sí, pero somos seres humanos, somos personas. Cuando parte un ser querido, hay angustia, hay turbación. No vamos a estar más con esa persona. Y si esa persona ha sido muy amada, con mayor razón. Todos nos hemos turbado cuando alguien se va. Y ellos estaban profundamente turbados, porque turbarse es angustiarse, sentir un dolor tremendo en el alma que no se puede ni expresar. Y ellos pensaban, vamos a quedar solos. ¿Qué vamos a hacer nosotros los apóstoles? Se va el Señor, se va nuestro Maestro, no podemos ir con Él. Él iba a la cruz y allí no podían ir con Él. Y cuando el Señor les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, el Señor estaba pensando en la cruz, en la obra que Él iba a realizar para la salvación de los pecadores. No podían ir allí, el que iba a hacer la obra era Él. Y con la salida de Judas para entregarle, ¿no es cierto?, a los sacerdotes y escribas, estaba comenzando todo aquel proceso que el Señor lo conocía. Ellos no sabían aquello y se turbaron, se angustiaron. Y por eso el Señor comienza con estas palabras aquí para nosotros, el capítulo 14, pero el Señor prosigue diciéndoles, no se turbe vuestro corazón.
más adelante les va a decir, en el mismo capítulo, que no lo vamos a leer, por cierto, más adelante les va a decir que no los va a dejar huérfanos, porque Él iba a venir a ellos en la persona del Espíritu Santo. Algo de lo cual nuestro hermano Jesús en la Cena del Señor nos recordó en ese pasaje. No los iba a dejar solos, pero ellos pensaban que iban a estar solos. No se turbe vuestro corazón. Y sabe, mis hermanos y amigos, yo cuando estaba estudiando esto me acordaba de un pasaje que está poco más atrás, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Y le invito para que lo mire conmigo. Juan capítulo 12, verso 27. Ya vamos a llegar a la declaración del Señor, pero tenemos que ir viendo todos estos aspectos primero. Aquí en Juan 12, 27, el Señor está hablando y dice, fíjese lo que dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor también estaba turbado un tiempo antes, ahí lo vemos. Estaba angustiado. ¿Sabe usted por qué el Señor estaba angustiado? Porque Él sabía que ahí va a llegar esa hora cuando Él iba a ir a la cruz e iba a cargar con el pecado de toda la humanidad, usted y yo incluidos. Y Él allí iba a ser desamparado porque Él sería hecho pecado por nosotros. La Biblia nos dice, Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Fue hecho sacrificio por el pecado, y estando en la cruz cargado con nuestros pecados, toda la ira de Dios que usted y yo merecíamos, se descargó sobre Él. Entonces Él poco antes también estaba turbado y angustiado. Incluso si uno va más adelante, no lo vamos a ver, pero muchos lo saben aquí. Cuando el Señor fue al huerto de Getsemaní, dice que empezó a orar, pero antes de orar le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice allí que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y cuando estaba orando al Padre, no solamente estaba orando, sino que estaba allí en el suelo y Él agonizaba allí, estaba en agonía. De su frente salían grandes gotas de sangre como sudor, un fenómeno médico que se produce en alguien que tiene un sufrimiento enorme, y el sudor se junta con algunos vasos capilares que se rompen. Hemadritosis se llama aquello, médicamente hablando. Sí, el Señor también se turbó, se angustió. ¿Por qué? Porque Él sabía, voy a efectuar aquella obra que va a significar ser desamparado. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y a mí. Así que si alguno de nosotros aquí, hasta el día de hoy, ha mirado el tema de la cruz de Cristo y el tema de su muerte allí como algo, bueno, mire, la pasión de Cristo, todos los años veo la película, ¿no es cierto? Me demoro no sé cuántas horas en ver la película, que dan todos los viernes, llamado Santo, ¿verdad? Y la veo y ahí lloro con la película, etcétera, etcétera. No es eso. Si alguien aquí está mirando la muerte del Señor Jesucristo de una manera liviana, el Señor tenga misericordia de esa persona. Lo que ocurrió en el Calvario fue algo tan grande, tan tremendo, que ninguno de nosotros lo podrá captar jamás. El juicio eterno fue derramado sobre Cristo en 3 horas. ¿Alguien puede explicarse eso? Nadie. ¿Y por qué fue así? Porque el Señor nos amó de tal manera. Hoy en la mañana cantábamos en la Cena del Señor: Dios muestra su amor por mí, y siendo un pecador Él murió. El Señor se turbó también, el Señor se angustió, pero Él estuvo dispuesto a ir a la cruz a morir por usted y por mí. Y por eso que Él, que fue angustiado y afligido, como dice el profeta Isaías, podía consolar a los suyos que estaban angustiados y afligidos por algo
que para ellos era tremendo, iban a quedar solos. Y el Señor les dice, no se angustien. Ustedes creen en Dios, crean en mí. Y este es el tercer mandato que el Señor les da. ¿Y por qué hablo de estos mandatos? Porque más adelante, en el capítulo 14, cuando Él les promete que va a venir el Espíritu Santo, les dice en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo voy a rogar al Padre y les va a mandar el Espíritu Santo. ¿Cuáles mandamientos? Lavarse los pies unos a otros, amarse unos a otros, creer en el Señor y creer en sus promesas. De esos mandamientos se trata allí. Y ahora el Señor les dice, y empieza a entregarles unas bendiciones tan grandes aquí, ¿no? Promesas hermosas para sus apóstoles, para los suyos. Estas promesas son para los que son creyentes en Cristo. ¿Usted es creyente en Cristo? ¿Usted pertenece al Señor? Ay, si yo pertenezco a una iglesia, voy por ahí de vez en cuando. No. Aquí no se vale eso de pertenecer a la iglesia X, a la iglesia Y, a la iglesia Z, no. Usted pertenece a Cristo. Como dice otro pasaje bíblico, ¿usted está en Cristo o está solo en la religión? Si usted está en la religión, bueno, puede estar en cualquiera, pero no está en Cristo. Pero la persona que está en Cristo, que de corazón se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Señor, estas cosas son para él. Esto que el Señor le dijo a sus apóstoles y por extensión a todo creyente verdadero en Cristo. Si usted no es un creyente verdadero en Cristo, esto no es para usted. Pero el Señor quiere que usted sea un verdadero creyente en Cristo, un verdadero convertido al Señor, no solo un profesante de labios para afuera, sino de corazón convertido a Jesucristo, rendido a los pies de Cristo ante aquel amor tan grande que Él manifestó por usted y por mí allí en la cruz, cuando cargó nuestros pecados. ¿Cuál es la primera promesa que le dice el Señor aquí? Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra morada que aparece aquí significa un lugar donde uno va a estar permanentemente, no de paso. Y el Señor dice, hay muchas moradas, muchas. Qué interesante. Y en esas moradas, los que lleguemos allá, no vamos a estar ahí 5 segundos, vamos a estar eternamente en esas moradas. ¿Tiene usted la certeza de llegar a aquellas moradas? ¿Y cuándo uno va a llegar a aquella morada? ¿Cuando pase de esta vida? Sí. En esta semana he sabido de 2 personas que yo conocí que han partido y están en esas moradas celestiales. Un pastor que conocí en la primera iglesia bautista de acá de La Serena, partió con el Señor el jueves. El viernes supe de un joven, bueno, yo lo conocí siendo un niño de 13, 14 años, pero ahora era ya un hombre de 40 y tantos. Allá en Constitución partió con el Señor. En el momento que la persona pasa de esta vida, si aquí era un verdadero creyente en Cristo, va a estar en aquellas moradas. El apóstol Pablo lo dijo claramente en el primer versículo del 5º capítulo de 2 Corintios. Si nuestra morada terrenal se deshace, tenemos de Dios una habitación en los cielos. Le pregunto, ¿tiene usted esa habitación en los cielos? ¿Tiene la certeza, tiene la seguridad de que el día que usted parte de aquí va a estar con Cristo en aquellas moradas eternas? Se trata de certezas, de realidades, y estas certezas y realidades las da la palabra de Dios. Por eso que la persona que duda de que la Biblia es la palabra de Dios siempre va a andar con dudas. Nunca va a estar seguro de nada si duda de que la Biblia sea la palabra de Dios. El asunto parte por ahí. La fe
viene por el oír por la palabra de Dios. Si usted duda de que la Biblia es la palabra de Dios, usted nunca va a estar seguro de nada, ni aquí, y se va a perder eternamente. Pero la persona que pone su fe en la palabra de Dios, que es la roca, tiene certezas. Y los creyentes en Cristo tenemos esta certeza. Y el Señor les dice, mire, si así no fuera yo les habría dicho, pero yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Ahora, yo quiero comentar algo aquí, porque hay la idea, en muchos lugares, una idea así como romántica, una idea muy especial, de que el Señor todavía no vuelve a buscarnos, porque todavía las está preparando las moradas allá en el cielo. ¿Usted cree que hay algo incompleto en el cielo? No. Hay otro comentario por ahí, y esto es medio jocoso si no fuera realmente un error. De repente a alguien le predican, mire, usted tiene que ser así en la vida cristiana, entonces la forma en que usted esté trabajando en las cosas de Dios, usted está enviando buenos materiales para tener una linda casa en el cielo. Porque si no hace nada en la obra de Dios, usted va a tener ahí poco menos que una mediagua, ¿no? Pero el Señor quiere que usted tenga un palacio lindo en el cielo. No hay ni una base bíblica para esa mentira. Porque es una mentira. ¿Usted cree que el Señor está allá trabajando, preparando? No. Él les dice allí en el verso 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y dónde lo hizo el Señor eso? Él les dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir. El Señor estaba hablando de que al día siguiente, ellos no lo sabían, Él sí, Él iba a ir a la cruz. Y en aquella cruz, Él iba a dejar terminada la obra de la salvación. Aquí en Juan, vamos al capítulo 19 sin perder Juan 14. Cuando el Señor está allí en la cruz, después de aquellas 3 horas de agonía, de sufrimiento, de abandono, cuando Él fue hecho pecado por usted, por mí, después el Señor, capítulo 19 de Juan, el Señor tenía sed, dice allí en el versículo 28, al final del 28. Y leemos en el versículo 29 de Juan 19 que le acercaron una vasija con vinagre, empaparon allí una esponja, le dieron a beber. Y el 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Consumado es. Creo que son 2 palabras maravillosas. Por lo menos para mí lo son. Y yo sé que para cada hermano o hermana también lo son. ¿Qué significa que el Señor dijese consumado es? Significa todo está listo, todo está preparado, todo está hecho, todo está pagado. Todo. Y por eso Él entregó su espíritu. Sí, Él no se murió ahí, no, Él lo entregó. Porque había concluido la obra de la salvación. Obra de la salvación que se confirmó con la gloriosa resurrección suya de entre los muertos el primer día de la semana. Algo que todos los creyentes en Cristo recordamos cada primer día de la semana, especialmente, no solo el llamado domingo de resurrección, que de bíblico no tiene nada, en la llamada Semana Santa, que de bíblico tampoco tiene nada. Cada domingo, cada primer día de la semana, los creyentes de manera especial agradecemos, Señor, gracias porque un día como hoy el Señor resucitó de entre los muertos, confirmándose que aquella obra de la cruz fue completa y total. Todo quedó preparado. Y por eso me recuerdo también de una parábola que el Señor contó. Ahí en Lucas, lo tengo anotado por aquí, en Lucas capítulo 14, cuando Él contó una parábola acerca de un hombre que hizo una gran cena
Si quiere buscarlo conmigo por un momento, en Lucas capítulo 14, el Señor cuenta una parábola muy hermosa, la parábola de la gran cena, a partir del versículo 16 de Lucas 14. Dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y la historia sigue, usted puede leerla. Evidentemente es una figura de la cena del Evangelio, porque el Evangelio es como una gran cena que el Señor ofrece a todo pecador perdido para que, creyendo en Cristo, su vida cambie. Cuando la persona cree en aquel que es el pan de vida, no tiene nunca más hambre y tampoco tiene sed nunca más. ¿Qué dijo el hombre allí de la parábola? Venid, todo está preparado, todo. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es, todo está hecho. Las moradas están listas. ¿Para quién? Para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo para ser salvo. Para todo aquel que cree el mensaje de la palabra de Dios. Para todo aquel que sabe que lo que Dios dice aquí es verdad. Es algo precioso pensar en esto. Y es por esto, mis amados hermanos y amigos, que más allá que de pronto cuando parte un creyente igual hay tristeza, hay paz. ¿Por qué? Porque esa persona ya está en aquella morada que el Señor le tenía preparada y que el Señor dejó lista allí en la cruz. Por eso le digo, el Señor no está preparando allá afanado las moradas, ¿no es cierto? No, ya están listas. Voy a preparar lugar para vosotros. He ahí la primera promesa. Y después le dice en el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Usted cree eso? Amén. El hermano Miguel, cuando estábamos terminando de cantar, hablaba que a veces gritamos por algunas cosas y... ¿Usted cree realmente que el Señor va a volver otra vez? Claro, todo creyente sabe. Si Él dice, volveré, vendré otra vez, es porque va a venir otra vez. ¿Cuándo? Solo Él lo sabe. ¿Y qué va a pasar cuando Él vuelva? Dice aquí, está hablando a los suyos, por extensión a todos los suyos. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que el corazón de los apóstoles poco a poco se iba despejando de aquella angustia. El Señor sí se va a ir, pero va a volver y nos va a llevar. Vamos a estar con Él. Qué hermoso. Pero el Señor les dice, no les dice, mejor dicho, para que ustedes vayan a estar en esa morada que les tengo preparada. No. Porque aquí hay otro punto que es bueno decir. De pronto, aún los creyentes tenemos una idea romántica del cielo. ¿Sí o no? Vamos a estar allá, las calles de oro, el mar de cristal, los muros hermosos, la ciudad de 2.400 metros de largo y de ancho y de alto, porque esa es la medida de la ciudad celestial, para el que estudia. Un cubo perfecto de 2.400 kilómetros de largo, de 2.400 kilómetros de ancho y de 2.400 kilómetros de alto. Mire, de aquí de Santiago a Arica hay 2.100 kilómetros. Agréguele 300 más. Eso va a ser la extensión ancho, largo y alto de la ciudad celestial. Algo enorme. Entonces empezamos a pensar, qué lindo va a ser allá, las calles de oro, no calles de tierra, ¿no es cierto? Las puertas de perlas.
con los nombres en el fundamento de los 12 apóstoles del Cordero, lo vuelvo a mencionar. Y vamos a estar, y el río de agua de vida, y el árbol de la vida, qué lindo todo, sí. Pero ¿quiere que le diga una cosa? Realmente el cielo es Cristo. El hecho de estar allá es precioso el lugar, pero la idea es que vamos a estar con Cristo, y eso para cada creyente es el cielo. Usted dirá, yo pensaba, no, por cierto que vamos a estar en el lugar más maravilloso, pero la idea es que vamos a estar con Él, y donde Él está, vamos a estar nosotros, los creyentes, los redimidos por su sangre, los que no dudamos de la palabra, los que creímos de verdad, vamos a estar allí con Él. Y si Él va a alguna parte, allá vamos a ir con Él. Porque la Biblia dice claramente que la iglesia es la esposa de Cristo. Incluso allá en el cielo va a haber una boda, la boda del Cordero, donde la principal figura no va a ser la novia, sino que el novio. Usted sabe que en los matrimonios todos están esperando, cuando llegue la novia, ¿no es cierto? Y bueno, el novio ahí está. ¿Verdad que es así? Claro. El novio esperando a la novia, mirando allá para allá. Me acuerdo cuando Jan esperaba a la Nair, ¿cierto? Y ahí venían a ir, todo el mundo viendo el vestido, qué bonito. Y las mujeres criticando, no le queda muy bien, etcétera. Bueno. Pero allá no va a ser así. La persona principal es Cristo, las bodas del Cordero, y la esposa se habrá preparado, su esposa, la iglesia, todos los redimidos desde el día de Pentecostés hasta el momento que la iglesia sea arrebatada cuando Él vuelva. En ese instante no solo vamos a ser arrebatados los que estemos con vida, sino que los cuerpos de los creyentes que partieron serán resucitados incorruptibles, y todo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con Cristo allá, con Él. Y como dice Pablo al final del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, estaremos siempre con el Señor. Y para nosotros eso va a ser el cielo. ¿Qué le parece? ¿Usted va a estar para siempre con el Señor allá? Si usted aquí en la tierra no dudó de la palabra de Dios y puso su fe en Cristo de verdad, va a estar allá. Ahora sabemos proféticamente, no vamos a empezar a hablar profecía, pero sabemos que el Señor, después que nos llega a los creyentes, mientras se desarrolla la gran tribulación aquí en la tierra, el Señor va a volver, todo ojo le va a ver, y va a comenzar su reino milenial. Y el Señor dijo, donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. ¿Qué le parece, hermana, hermano? Prepárese para estar con Cristo, no solo con Él allá, donde Él esté, en su reino, y eternamente por los siglos de los siglos. ¡Qué preciosa salvación! ¿La merecíamos acaso? Para nada. Y Él lo ha dado solo por su gracia, por su misericordia. Los hermanos que reciben mis textos todos los días saben que generalmente uso esa frase. Y no la uso por usarla, que solo por la gracia y la misericordia de Dios somos lo que somos. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos, y la misericordia suya nos retiene aquello que merecemos. Cuán grande es nuestro Padre. Y cada creyente vamos a estar allí. Yo creo que se les iba quitando poco a poco la angustia. Pero ahora el Señor les dice allí en el versículo 4, ustedes saben dónde voy y conocen el camino. Y aquí se le formó el problema. Yo creo que estaban ya contentos con lo que el Señor le había dicho, pero mire, le dice eso ahora. Y ahí no fue Pedro, habló Tomás en el versículo 5. Señor, no sabemos a dónde. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás nunca supo mucho, parece, ¿cierto? En el capítulo 11 yo me acuerdo cuando hablábamos acerca de aquel yo soy la resurrección y la vida. Cuando el Señor le dijo, vamos allá a Jerusalén, allá a ver a Lázaro, él era muy fatalista, dijo, bueno, vamos para que muramos junto con él. Así era Tomás. Y aquí, Señor, no sabemos.
Y acuérdense después cuando el Señor resucitó y se apareció a los apóstoles y él no estaba y le contaron, él dijo, no, tengo que meter mi dedo, tengo que meter la mano en el costado, si no, no creo. Y el Señor le dijo, eres un incrédulo. Era un apóstol, pero era un incrédulo. Y a veces los creyentes, siendo creyentes también, de pronto somos incrédulos. O no, muchas veces nos pasa. Somos como Tomás, así que no lo critiquemos más. Él le preguntó, no sabemos el camino. Y ahí vino esa gran declaración. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay algo muy importante que tenemos que ver aquí, hermanos y amigos. El Señor no les dijo a Tomás, yo te voy a mostrar el camino. No. Tampoco le dijo a Tomás, yo te voy a enseñar la verdad. Tampoco le dijo, te voy a enseñar los secretos de la vida. No, no le dijo nada de eso. Él le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y a mí me gusta recalcar eso. Sobre todo cuando pensamos en el camino. Y cuando el Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí, pero nos faltan por ahí unos religiosos que dicen, sí, pero para poder llegar al Padre hay que llegar al Hijo, y para poder llegar al Hijo hay que llegar donde la Madre primero. ¿Sí? Herejía. Si alguien se enoja, lo siento. Pero decir eso es una herejía, una blasfemia contra Cristo. Si Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí, es solo por Él. María, la mujer virgen de Nazaret, una mujer virtuosa, una mujer de fe, ella fue instrumento para que el Hijo de Dios se hiciera hombre y nada más. Los primeros años, por supuesto, tuvo importancia como madre, pero ya el Señor saliendo en su ministerio, ella quedó de lado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Para llegar al Padre. ¿Ha llegado usted ya al Padre? ¿A través de Cristo? ¿Puede decir con certeza, sí, yo ya conozco a Dios como mi Padre Celestial porque he creído en Cristo que es el camino, la verdad y la vida? ¿O todavía está dudando? ¿O está pensando que hay otra posibilidad por ahí? Ahora, si una persona dijera, o a lo mejor puede que aquí mismo haya alguien que diga, oiga, yo no sé realmente dónde voy cuando me muera. Hay gente que usted le puede preguntar y hay gente que dice, mire, ¿qué pasa si usted se muere? ¿Dónde va? Bueno, donde Dios me mande. Si hay gente que piensa eso. No sé. Donde caiga por ahí. No es así la cosa. Yo muchas veces he puesto un ejemplo que ya está muy repetido, pero que es bueno volver a repetirlo. Uno va al terminal de buses y compra un pasaje y cuando la persona le dice, ¿para dónde el pasaje? Ah, bueno, no sé, por donde el chofer del bus me lleve. Nadie hace eso, ¿verdad? Van a pensar que uno realmente algo le está faltando aquí, le soltó algo, una piececita por ahí. Hay muchas personas que piensan así respecto a la eternidad. Bueno, donde Dios me lleve. No he sido muy bueno, la verdad no merezco el cielo. No he sido muy malo, la verdad no, el infierno tampoco. Por eso la Iglesia romana inventó el purgatorio para que todos vayan ahí. Así es la religión humana. El Señor es aquel que nos lleva porque Él es el camino. Si alguien se pregunta, no sé dónde voy, no sé cómo llegar, Cristo es el camino. Solo Él, no la religión, no la iglesia, no los sacramentos, no el dinero, no el diezmo, no las buenas obras, nada de eso. Él, solo Cristo. Ahora si alguien dijera, la verdad es que con todo este asunto, oiga, no sé qué pensar, dónde estará la verdad.
Allá dicen, tenemos la verdad, otros dicen, no, nosotros tenemos la verdad. Y por ahí está ese concepto que se empezó a acuñar a mediados del siglo XX, que todo depende del cristal con el cual se mire el asunto. Es decir, toda verdad es relativa. No hay nada que sea realmente una verdad definitiva. Y claro, al ser humano le conviene eso. Pero la persona dice, yo tengo mi verdad, fíjese, yo pienso que es así, yo creo que es así, me siento bien de esta manera, el otro tendrá su verdad, bueno. No hay ni una verdad absoluta, dice la gente. Incluso los religiosos dicen eso. ¿Por qué cree que se está formando el gran movimiento ecuménico? Ustedes saben que ya está funcionando, aquellos que se informan de noticias importantes, ¿no es cierto? No de cuánto lamentablemente portonazos han habido, sino que noticias importantes. Que las noticias de la tele en Chile cuentan de portonazos, de asaltos, nada más. Pero noticias importantes. En un país árabe está funcionando ya la casa de Abraham. ¿Y qué es eso, la casa de Abraham? Dirá alguien. Bueno, la casa de Abraham es un lugar enorme allí, donde hay construida una enorme sinagoga, un templo romano y una mezquita musulmana. Judíos, romanos, católicos romanos para que lo entienda bien, musulmanes. Un lugar donde ellos pueden ir a adorar como ellos quieran. Total, Dios está ahí para el judío, para el católico romano, para el musulmán. Así están las cosas ahora porque, bueno, el judío tiene algo de verdad, el romano también, el musulmán también. Y por eso que todos aquellos que no tienen claridad sobre las verdades de Dios están juntándose con el Papa Romano. Y el movimiento ecuménico va avanzando fuertemente. ¿Para qué? Para que haya una superiglesia. Y el ecumenismo es una especie de paraguas enorme donde caben todos abajo con lo que quieran creer. Y por eso que ya hemos visto al Papa Romano besándose en la boca con un imán musulmán, pues si lo hemos visto todo en las noticias hace un tiempo atrás. Y hace poco se juntó con unas personas que estaban disfrazadas de demonios y los saludó ahí muy contento. Y muchas cosas más que podríamos decir al respecto. Y muchos llamados evangélicos que nunca se han convertido verdaderamente a Cristo están volviendo al catolicismo romano, apostatando de la verdad. Porque no se puede decir otra cosa. Todo aquel que ha conocido la verdad, por lo menos en forma mental, y de pronto se empieza a encandilar con las mentiras de la iglesia romana y vuelve para allá, es porque nunca se convirtió a Jesucristo de verdad. Alguien dirá, oye hermano, ¿no es demasiado enfático usted? Es necesario ser enfático. No podemos andar con medias tintas en los días que vivimos, porque mis amados hermanos, recordemos lo que está en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor muestra aquellas 7 iglesias, y la última se llama la iglesia de la Odisea, una iglesia apóstata en su gran mayoría. Puede que hayan habido algunos cristianos allí, muy poquitos, pero la gran mayoría eran apóstatas. ¿Y qué hay en el día de hoy? Exactamente lo mismo, una apostasía tremenda. Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, le dijo allí a Timoteo, predica la palabra, porque va a llegar un tiempo cuando la gente no va a querer escuchar la palabra y van a empezar a buscar maestros que les hablen lo que ellos quieren oír. Y en el día de hoy, mis amados hermanos y amigos, está lleno el mundo evangélico de lugares donde la gente va a escuchar lo que les gusta escuchar y son felices allí. Todos perdidos. Ahora ya no es la directriz del Señor en esos lugares, es lo que el pueblo quiere, es lo que la gente quiere. Y ahí están los falsos enseñándoles lo que la gente quiere escuchar. Somos los grandes campeones. Como hay una iglesia por ahí, le comentaba a algunos hermanos anoche, donde el lema de la iglesia es, descubre el campeón que hay en ti. ¿Qué le parece? Así está la apostasía en el pueblo evangélico en muchos lugares. El pueblo manda, por eso que es la Odisea, apostasía enorme cada día más. Por eso que los creyentes tenemos que mantenernos más que nunca firmes. Y por eso que la verdad para muchos
no existe, cada uno la tiene, pero el Señor dice no. Yo soy la, ¿qué cosa? La verdad. Y cada hijo de Dios puede decir, pero con humildad, no con soberbia, con humildad, yo tengo la verdad porque tengo a Cristo como mi Señor y Salvador personal y Él es la verdad. Me digan lo que me digan, me traten como me traten, de retrógrado, de fundamentalista, de conservador, de tipo raro, de tipo allá poco menos que de las cavernas. Si Cristo dice, yo soy la verdad, nadie va al Padre si no es por mí, la persona cree en Cristo que es la verdad, tiene la verdad. ¿Tiene alguna duda sobre eso? Los que somos hijos de Dios no tenemos dudas sobre eso. Las personas que piensan que hay tantas verdades y que hay tanta verdad allá entre los musulmanes, los budistas, qué sé yo, donde sea, esa persona nunca va a conocer la verdad, porque Cristo es la verdad. La verdad. Entonces si alguien dice, es que todo este asunto ya no encuentro qué pensar, bueno, yo soy la verdad, dijo Cristo. Y ahora hay personas que dicen, mire, yo estoy tan malo, que me siento tan muerto por dentro, realmente ya no. Me siento muerto en vida. Bueno, sabemos que espiritualmente toda persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente, y la última vez que tuve la ocasión de predicar, hablé de que toda persona que no tiene a Cristo es un cadáver espiritual. Lo vuelvo a recordar. ¿Pero qué dice Cristo? Yo soy la vida. Ah, mire. Todo está en Él. El camino, la verdad y la vida. Todo en Cristo. ¿Tiene usted ya a Cristo como su Señor y Salvador? Si tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si un día se arrepintió de verdad y puso su fe en lo que Cristo terminó en la cruz, usted tiene vida eterna. Usted está en el camino. Usted está en la verdad. Hermana, hermano, estas son cosas ultra fundamentales que nosotros no podemos por ningún motivo transar. Y además nos dan paz al corazón, porque al haber confiado en Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos hechos sus hijos. ¿Tiene usted ya esta realidad, amiga, amigo? Joven, señorita. ¿O solo lo suyo es una cosa religiosa, así nomás? ¿Y tiene dudas de la Biblia? ¿Tiene dudas sobre Cristo? ¿Tiene dudas de todo? La Biblia dice que la duda es pecado. Así es simple. Pecado delante de Dios. Pero el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no por mí. Voy a terminar, porque si no se van a enojar todos conmigo. Y ahí fue cuando el Señor después le dijo, si ustedes me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Y desde ahora le conocéis si le habéis visto. Y ahí salió otro apóstol, Felipe. El Señor le dijo, pero muéstranos al Padre. Nos basta con eso. Ahí el Señor tuvo que tirarle la oreja, ¿verdad? Versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le siguió hablando incluso de que vieran las obras que él hacía, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? De que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios, así como el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Lo que la Biblia nos muestra, un Dios en tres personas. Y cuando yo pensaba en esto, me acordaba de una de las bienaventuranzas que están allí en Mateo capítulo 5. Veamos por un momento allí, ya vamos a terminar. Usted sabe que ahí en Mateo 5, 6 y 7 está lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y lo primero que aparece allí, una serie de bienaventuranzas. Y de repente las personas dicen, ¿qué significará bienaventurado? Anoche conversábamos con unos hermanos en una reunión que teníamos, y salía el pasaje allí de la Odisea, decía,
que eran unos desventurados. ¿Y qué es un desventurado? El que no es bienaventurado. ¿Y qué es una persona bienaventurada? Es una persona feliz, dichosa, muy feliz. Por consiguiente, la persona que no es bienaventurada es una persona infeliz. Sabemos que en Chile el concepto infeliz suena medio así como un insulto. Pero si usted no es feliz en Cristo, es infeliz. No hay términos medios. Y no estoy insultando a nadie con decir que sea alguien infeliz aquí. No, no es un insulto. Cuando uno pone su fe en Cristo y viene a ser salvo, uno es feliz, inmensamente feliz, aunque tenga pruebas, problemas, situaciones, pero es inmensamente feliz en Cristo. Pero si no tiene a Cristo, es infeliz. Ahora, aquí en el capítulo 5, entre todas las bienaventuranzas, veamos el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y algunos dicen, pero ¿cómo no entiendo? Hay varios versículos en la Biblia donde dicen que a Dios nadie lo puede ver. ¿Cómo dice aquí que vamos a ver a Dios? No entiendo nada. Sabemos que Dios es uno y Dios es espíritu. Y en esa esencia íntima de Dios, como Dios es espíritu, nadie lo puede ver. Nadie, la palabra de Dios lo dice en varias oportunidades. Y sin embargo ese versículo dice que lo vamos a ver. Cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a ver a Jesús. Y al ver a Jesús, ¿a quién vamos a ver? Al Padre, a Dios. Por eso que el Señor acá le dijo a Felipe, mire, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Resumiendo todo está en Cristo. Y todo lo que hemos mirado aquí, en estas promesas, en este consuelo, en esta declaración del Señor respecto a quién es Él, todo está en Cristo, todo es Él. El cielo es estar con Cristo. Aparte del lugar maravilloso, precioso y todo lo demás, pero el cielo es estar con Cristo. Llegar al Padre a través de Cristo. Conocer la verdad es Cristo. Se tiene la vida en Cristo. Y al ver a Jesús allá, vamos a ver a Dios. Todo es Cristo. ¿Qué le parece? Es decir, que si la persona no recibe a Cristo en su vida acá, arrepentido de sus pecados, no tiene absolutamente nada de nada de nada. Y al tener a Cristo, lo tiene todo en Cristo. Hay un versículo por ahí donde Pablo dice que los creyentes estamos completos en Cristo. Incluso él dice algo más, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alguien dirá, oiga, las cosas raras que están hablando hoy día, pero es que eso es lo que dice la Biblia. Eso es ser cristiano. Eso es ser convertido a Cristo. ¿Y cómo comienza eso? Cuando uno se humilla delante de Dios, se arrepiente de sus maldades. Cuando reconoce, Señor, soy un pecador perdido, merecedor solo del castigo eterno, pero Señor, pongo mi fe en aquello que tú hiciste por mí en la cruz. Tú pagaste con tu vida por mí, resucitaste y ahora vives y me salvas al poner mi fe en ti. Y la persona lo hace y todo cambia en esa persona. No que se convierte en algo diferente aquí, no. En su interior nace otra vez, se convierte en hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo y comienza a andar en nueva vida en Cristo y está en Cristo. Y como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en la iglesia bíblica, no. En la iglesia católica, no. En la iglesia de por aquí, de por allá, no. En Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Por consiguiente, la persona que no está en Cristo está en condenación. No hay otra posibilidad. Y termino con esto y lo dejo. ¿En quién está usted? ¿Está en Cristo o está en condenación? No hay una posición intermedia. Se está en Cristo y no hay condenación,
Porque Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, a condenación. Si usted está en Cristo, no hay condenación para usted. Si usted está no en Cristo, está condenado. Y va a volver a casa condenado. La Biblia dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está presente sobre él. Si usted se va de este lugar, no por el lugar, sino por haber escuchado la palabra, y no entrega su vida a Cristo, se va a ir con la ira de Dios sobre usted. Vamos a conversar, nos vamos a saludar muy contentos, todos muy bien, a lo mejor se le va a olvidar lo que hablé yo, pero va a estar bajo el juicio de Dios constantemente, va a irse a su casa, si tiene auto se va a ir en auto, si se va a ir en colectivo o a pie, y la ira de Dios está sobre usted, va a llegar a su casa, va a almorzar, la ira de Dios está sobre usted, va a descansar por la tarde, va a hacer cualquier cosa, la ira de Dios está sobre usted, se va a acostar a dormir, la ira de Dios está sobre usted, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la realidad. No es que la condenación le espere allá en el infierno, eso es lo último, lo eterno. Pero la persona al rechazar a Cristo, la ira de Dios permanece sobre él constantemente. Piensa. El Señor no quiere que usted siga así. El Señor quiere que usted tenga vida eterna en Él, tenga perdón, salvación. Humíllese. Deje cualquier cosa que le está impidiendo y ponga su fe en Cristo ahora. Y comenzará una nueva vida. Oremos al Señor. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, Padre, porque tú eres tan grande, tan maravilloso, tan lleno de amor, Señor. Gracias porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de Él, el camino llegamos a ti. Por medio de Él, que es la verdad, conocemos la verdad. Por medio de Él, que es la vida, tenemos vida eterna. Gracias, Padre bendito, por la gran salvación que tenemos en Él. Señor, gracias porque hemos procurado en tu palabra tratar de aprender verdades nuevas, recordar otras y por sobre todas las cosas mostrar a aquel que es Cristo. Como cantábamos en una de las alabanzas, muestra a Cristo. Solo queremos mostrarlo siempre a Él como el Señor Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Oramos por nuestros amigos que nos han acompañado. Oramos que tú obres en sus corazones si aún están en condenación para que pongan de corazón su fe en Cristo. Dejen de dudar para que estén en Cristo, como estamos aquellos que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Gracias por tu palabra, gracias por las promesas que los tuyos podemos recordar y que fortalecen nuestra vida en este mundo tan perdido y cada vez más perverso. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.